sus fotografías ahí. Bueno, pues qué bueno saber que está por aquí. Espero esté preparado el día de hoy, ¿verdad? Para lo que ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Bueno, hoy vamos a hablar un poco, bueno, vamos a seguir hablando acerca del gobierno de Romeo Lucas y el gobierno de Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Pero siempre centrado en el conflicto armado interno. Entonces, vamos a continuar con, con las presentaciones y luego ya vamos con ustedes, porque no habíamos terminado. Recuérdense que no habíamos terminado, entonces, bueno, pues, ¿alguien se recuerda en dónde nos quedamos la semana pasada? ¿Qué dialogamos la semana pasada? A ver, el viernes, ¿qué se recuerdan? Buenas noches. Recuerdo que se habló un poco de la quema de la embajada, Ajá. de España, ¿Qué más pero hablamos? A ver. no se abordó, no se abordó así mucho porque dijo que este martes Sí. lo íbamos a seguir hablando. Ok, está bien. ¿Y qué más? ¿Qué más abordamos? A ver, alguien que le ayude a Gladys. También acerca de la masacre de Paz II y los gobiernos de Carlos Arana Osorio y Eugenio Laugerud. Exactamente, muy bien. Muy bien. Sí, creo que ustedes ya lo saben, ¿verdad? La próxima vez ya voy a decir fulanito de tal. Como que les da miedo participar, entonces, fulanito de tal, ayúdenme, les voy a decir, pero hoy no. Bueno, a tal y como lo dijo Gladys, ¿verdad? Nos quedamos en el aspecto de la quema de la Embajada de España, que fue, bueno, un suceso que marcó a nivel internacional, ¿verdad? Por los hechos que acontecieron en cuanto a este aspecto de la quema de la embajada. Bueno, y nos quedamos en el aspecto en donde básicamente había un grupo de campesinos, ¿verdad? Junto con activistas del Frente Revolucionario de Robin García, ¿verdad? Decidieron pues ir a la embajada, ¿verdad? Porque la región del Quiché, recordemos que en la región del Quiché, de donde provenían muchos de estos campesinos, pues iban a participar en la toma de esta, ¿verdad? Y recordemos que lo que ellos estaban básicamente exigiendo y el gobierno pues no se le había dado en su momento la continuidad, pues, y no les había dado también el hecho de escucharlos, era los aspectos que ya hemos hablado, ¿verdad? En cuanto a la desigualdad, en la distribución de la tierra que había, los conflictos entre los campesinos y los terratenientes, ¿no? Y la verdad, la situación que estaba pasando en cuanto a la pobreza, ¿verdad? Y la falta de acceso que los campesinos no tenían a esas tierras cultivables. Hay que recordar que también estos hechos son fundamentales porque semanas anteriores, pues el embajador Máximo Cajal se había reunido con estos campesinos, ¿verdad? Algunos lo interpretaron como cierta afinidad en cuanto a la guerrilla, ¿verdad? Y cierta afinidad a cuanto a estos aspectos y pues él incluso hablan de que él los invitó, ¿verdad? Que él fue el operador de toda esta acción, ¿verdad? De venir a la embajada y planear que él darle las fechas en cuanto se iban a reunir, pues ya sabemos con los líderes, con los ex canciller, por ejemplo, Adolfo Molina, con Cáceres Lenov, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues se da esos hechos y vemos que la situación de la embajada cuando ellos llegan, pues se torna un poco crítica, ¿verdad? El embajador dijo, bueno, los vamos a atender, si usted hizo la lectura, si usted se enfocó en otras lecturas, pues usted va a poder ver cómo relatan los hechos, pero básicamente él se ofrece a atenderlos, ¿verdad? Pero no había marcado ninguna señal todavía de acciones o violaciones a las personas, ¿verdad? O agresiones, si lo queremos decir de esa manera. Entonces, uno de los aspectos es que cuando escucharon ya del aspecto de la toma de la embajada, pues varios militares llegaron a la residencia de la embajada y pues ya comenzaron a realizar las acciones, ¿verdad? Cuando el embajador Cajal ya había dicho que no intervinieran, ¿verdad? Porque él se iba a hacer cargo de eso y fue ahí donde vemos que se desata ¿qué? Se desata pues básicamente el incendio, mueren personas, ¿verdad? Unos hablan que fueron ¿qué? Por parte del gobierno de Lucas García, otros hablan que fueron el frente de Robin García, ¿verdad?
e incluso habla que ellos fueron los que lo incendiaron, pues porque el catedrático, porque si ustedes se recuerdan en la lectura, hablaba del catedrático, ¿verdad? Creo que era Aguirre Godoy, pues mencionaban que como él sí pudo escapar y los demás personajes no, ¿verdad? Y un campesino, ¿verdad? Que después se le da, lo asesinan. Entonces vemos que este hecho, pues, a nivel internacional, pues, causa un gran impacto, ¿no? Y se rompen las relaciones diplomáticas entre España y Guatemala, ¿no? Y este evento, pues, básicamente se convirtió en un símbolo de la brutalidad en el que estaba pasando en cuanto al conflicto armado interno. Y recordemos que también hablar el tema de la embajada es algo interesante, pues, porque recordemos que las embajadas tienen, o sea, si nos basamos en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, pues habla del principio de inviolabilidad, ¿verdad? Entonces, el simple hecho de que los militares o los grupos policíacos hayan llegado a ese lugar implicaba ya una violación, ¿verdad? Una violación a ese convenio, ¿verdad? O a ese tratado. Entonces, el embajador ya lo había dicho, bueno, había dicho, no había dado el consentimiento, sino que él iba a tratar de dialogar, ¿verdad? Con estos grupos campesinos, con estos frentes, con estos estudiantes, ¿verdad? Asimismo, vemos que el uso de la fuerza letal por parte de los militares, ¿verdad? Pues básicamente llegó a alterar, ¿verdad? E inclusive llegaron a recurrir a la fuerza, ¿verdad? Entonces, lo que se debió haber hecho, pues, era explorar, agotar todas las opciones, ¿verdad? De negociación, pero vemos en el caso, la lectura lo dice, que pues básicamente no permitieron suficientemente tiempo para que existiera alguna negociación, ¿verdad? Y así evitar, pues la pérdida, ¿verdad? Y ya vemos las consecuencias diplomáticas, las relaciones entre España y Guatemala, pues se debilitan, la condena internacional, pues también está, ya se destaca la brutalidad, ya se destaca, ya se visibiliza más el aspecto en cuanto a los derechos humanos, ¿verdad? Asimismo, hay que hablar que hasta en el 2014, pues si usted ve, se logra ya hacer un juicio en cuanto al culpable y ya se condena a Pedro García Redondo, ex jefe del comando, ¿verdad? En el cual le dan una sentencia de 90 años, ¿verdad? Entonces, si vemos que este hecho, pues, evidencia la crisis de los derechos humanos en el país. Entonces, hay que hablar en cuanto a este sentido, de la guerrilla, cómo actuó, ¿verdad? Porque este hecho llegó a causar impactos. Entonces vemos que ya los guerrilleros pues van fortaleciendo, ¿verdad? Sus ataques, sus estrategias y bueno, ya comienzan a hacer su ofensiva. Entonces vemos que ellos se sitúan en el área del norte de Quiché, ¿verdad? Y en donde ellos ya comienzan a hacer sus propias estrategias, ya se apoderan de los lugares, por ejemplo, en el Quiché se apoderan de las zonas de Nevada, asimismo ya comienzan a reclutar, ¿verdad? Y ya los comienzan a que ellos también formen parte de eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver allá una guerrilla estructurada, una guerrilla en donde controla las estaciones de la policía, ¿verdad? Ya hay enfrentamientos entre los terratenientes al ver que no existe una salida, ¿verdad? Vamos a ver a terratenientes como Enrique Blor, ¿verdad? En donde él es ajusticiado por la guerrilla y los guerrilleros lo matan, ¿verdad? Y asimismo ya se comienza a dar ese discurso entre pobres y ricos, ¿verdad? Ese discurso en donde se deben de accionar, en donde deben cooperar, ¿verdad? Para la causa, ¿verdad? Y asimismo ya comienza la guerrilla con la modalidad de ocupando fincas, haciendo actos de sabotaje, ya comienzan a estallar bombas, ¿verdad? Que en un sentido, en un principio no lo habían realizado, ya se comienza a dar, la ciudad se torna, aquí en la ciudad se torna un poco oscuro, ¿verdad? Porque continuamente van a haber bombas panfleteras, ¿verdad? El aparato de explosivo, ¿verdad? Que se van a ir dando, asimismo la propaganda que se va dando. También vamos a ver los atentados que se van dando para recriminar los hechos de la embajada y las personas que murieron, pues los toman en contra del ministro de Gobernación, ¿verdad? Lo toman también del jefe de la Policía Nacional Civil, que también es un personaje muy renombrado, ¿verdad? Germán Chupina. Entonces, pero estos salen librados, ¿verdad? Entonces el gobierno comienza a reprimir aún más, ¿verdad?
comienza a reprimir aún más a los estudiantes. Ya los estudiantes también existen acciones en cuanto a ellos, ¿verdad? La violencia universitaria pues ya llega a extremos increíbles. Vemos un movimiento en donde se va reforzando el movimiento, pero asimismo hace declinar a varios jóvenes por el miedo, ¿verdad? Por el miedo en cuanto a las acciones que se estaban desarrollando, las detenciones, las luchas clandestinas que se estaban dando. Asimismo, estos se van uniendo, estos mismos grupos estudiantes se van uniendo tanto al ORPA y tanto al Ejército Guatemalteco de los Pobres, ¿verdad? Ya vemos a figuras políticas en donde renuncian, tal es el caso de Francisco Villagrán Kramer, ¿verdad? En donde sale del país y renuncia al cargo que se ocupaba. También es importante que hablemos un poco en cuanto a la política exterior, porque en periodos anteriores habíamos hablado de la política de la seguridad nacional, ¿verdad? Impuesta por Eisenhower. Ahora ya la política nacional cambia, la política exterior cambia. Ya Estados Unidos con el presidente Jimmy Carter cambia la política y dice, no, ya no podemos ir con esa política de represión, esa política anticomunista, esa política de contrarrevolución, esa política de ataque, esa política de arrasar con todo. No, ahora se va a cambiar y vamos a enfocarnos en una política de ¿qué? De defender los derechos humanos, ¿verdad? De ya no más actividades represivas, ¿verdad? Sino que ya exigían reformas y vamos a ver cómo el contexto va cambiando, pues porque había muchos países de la región centroamericana y muchos países de la región latinoamericana, estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de Honduras, estamos hablando de Argentina, de Brasil, de Chile, ¿verdad? Que tenían esa política de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Entonces cambia completamente, pues, y Estados Unidos pierde aliados, ¿verdad? A Estados Unidos ya comienza a tener mejores relaciones con Cuba. Entonces este giro ocasionó que pues la política y varios países pues ya no tuvieran tanta afinidad, ¿verdad? Entonces vamos a ver que en 1981, ¿verdad? Ya comienzan a interesarse los militares en cuanto a identificar, o sea, ya usar un poco más de inteligencia, ¿verdad? Para identificar los lugares en donde estaban los guerrilleros, ¿verdad? Entonces logran encontrar movimientos, ¿verdad? Logran encontrar movimientos allá en la zona 15, ¿verdad? Es por parte del ORPA. Vemos que ORPA tenía sus operaciones centralizadas aquí en la zona 15 y allanan el lugar. Se torna un poco complicada la situación. Hay varios muertos, ¿verdad? Hay muertos, hay incluidas mujeres, ¿verdad? El saldo de esto, pues ellos encuentran bombas, encuentran granadas, encuentran material bélico y pues básicamente vemos que las operaciones del ORPA pues quedan prácticamente reducidas, ¿verdad? Y pues fue un golpe demoledor porque al final de cuentas esas casas servían para retener a las personas que eran secuestradas en ese tiempo, ¿verdad? De la élite. Asimismo, también recordemos que es importante en cuanto al sentido de las armas, ¿verdad? Porque se tenían armas, se tenían alimentos, asimismo ahí se atendían a los heridos, ¿verdad? Entonces prácticamente queda reducida que las acciones del ORPA en la ciudad capital. Entonces el ejército comienza a capturar personas, les comienzan a decir que deben de colaborar, ¿verdad? Que deben de colaborar y que deben ir en contra de quién, de la guerrilla. A todos los colaboradores que están con la guerrilla pues los asesinan, los torturan, ¿verdad? Asimismo, vamos a ver que hay una represión, ¿verdad? Y también vamos a hablar de que ya se comienzan a manifestar, ya se comienzan a identificar poblaciones, por ejemplo, en el área de Ixil, ¿verdad? En donde ya se comienzan a explicar, ¿verdad? Y hacerle entender a los campesinos que la lucha era importante, porque la lucha les iba a permitir el acceso nuevamente a sus tierras, ¿verdad? Iban a lograr destruir esa desigualdad que se estaba dando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la guerrilla se comienza a fortalecer, ¿verdad? En este caso estamos hablando del ejército guerrillero de los pobres, en donde ya comienzan a formarse, ¿verdad? Los verdaderos combatientes pues se agrupaban en grupos de 10 y ¿verdad? Y a los campesinos pues ya los tornaban como con actividades en donde se dedicaban a la vigilancia, asimismo en actividades donde ya básicamente iban a enfrentar algún lugar, pues ya se les daba armas, pero de menor calibre. Entonces aquí ya comienza a crecer
este grupo, ¿verdad? En donde ya se comienzan a hablar que el ejército guerrillero de los pobres, pues ya formaban aproximadamente como 50,000 personas, ¿verdad? Estamos hablando a finales de los años 80, ¿verdad? Casi, perdón, a finales de los años 70, estamos hablando casi 80, 81, 79, ¿verdad? Y ya vamos a ver ese enfrentamiento entre la guerrilla y los campesinos, ¿verdad? Porque muchos, debido a las represiones por parte del ejército, se estaba dando que la simpatía de los guerrilleros, pues ya no fuera la simpatía de los campesinos ya no fuera afín a la de los guerrilleros. Entonces algunos comienzan a golpearlos, ¿verdad? Asimismo, vemos que ya se comienza a darse el discurso de que la guerrilla, pues lo único que hacía eran un poco antagonistas, ¿verdad? Que su lucha era un poco vana, que era absurda, ¿verdad? Y que de por sí lo único que les traía, pues era que lo único que les ocasionaba era que, pues, hubieran represiones en cuanto a las poblaciones, ¿verdad? Entonces, la acción de la guerrilla, pues, básicamente quedó en su total, ¿verdad? En ese momento se iba disminuyendo, si bien es cierto, a finales de los 70, como les iba diciendo, aumentó ya a principios de los 81, si estamos hablando ya específicamente en el 81, ya cuando fueron aumentando la represión de los últimos años de Romeo Lucas, es cuando se comienza a dar esta baja, ¿verdad? Porque incluso mencionaban los campesinos que no comprendían muchas veces el accionar de la guerrilla, porque la guerrilla incluso les daba nombres, ¿verdad? Nombres chinos, nombres vietnamitas, si usted lo pudo evidenciar en la lectura, lo mencionaba, ¿verdad? Entonces, luego la guerrilla, pues por parte de la guerrilla actuó cada vez de qué? De forma más violenta, ¿verdad? Ya cuando veían que ya no les hacían caso, cuando veían que ya no se podía reclutar o que algún pueblo se rebelara, pues ya eran más exigentes, ¿verdad? Ya habían castigos, ¿verdad? Muertes, ya se señalaba a los enemigos, ¿verdad? En cuanto a ellos. Entonces, incluso, ¿verdad? Había una represión en cuanto a las personas que se negaban, ¿verdad? Y muchas veces los campesinos decían que no les entendía, o sea, hablaban en el propio idioma, ¿verdad? Entonces no entendían los idiomas locales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que el ejército, en cuanto a este accionar, comienza a capturar a las personas, ¿verdad? Y estos rumores, pues, vemos que son llegados hacia otros pueblos, ¿verdad? Entonces ahí ya comienza a darse lo que es el aspecto entre dos fuegos, ¿verdad? Vemos que se combate la guerrilla, vemos que está combatiendo que el ejército, ¿verdad? Y estas personas pues se ven atrapadas entre dos bandos, ¿verdad? Porque adoptar la causa de alguno de los dos, pues indirectamente los iba a llegar a la muerte, ¿verdad? Si les podemos hablar así. Entonces hubieron miles de personas que tuvieron que huir, ¿verdad? Muchas familias pues se separaron, ¿verdad? Muchos jóvenes pues fueron desaparecidos, muchas familias, ¿verdad? Y habían actos pues brutales, sangrientos. Y asimismo, vamos a ver que en estas acciones también la guerrilla ya comienza a hacer acciones, ¿verdad? Como ya minar terrenos, ¿verdad? Y cuando ya llegaba el ejército, pues ya se denominaba, o sea, usaban este tipo de artefactos, ¿verdad? Para defenderse como autodefensa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que ya se comienzan a replicar acciones que se manejaron, ¿verdad? En la guerra de Vietnam. Y fue así como ya se incrementó la hostilidad entre estos dos. También tenemos que hablar que una de las regiones que también se manifestó una gran represión y abusos de derechos humanos fue el área de Chupol, ¿verdad? Si usted lo pudo identificar en la lectura, pues hablaba de que en este lugar era estratégico, pues porque era tanto estratégico para la guerrilla y tanto estratégico como para el ejército, ¿verdad? Entonces vamos a ver que estas comunidades, la doctrina de la seguridad nacional, la doctrina de la Guerra Fría, por parte de los militares seguía, ¿verdad? Entonces ellos justificaban esa acción justificaban mediante la represión, mediante la eliminación de cualquier que fuera la amenaza al Estado, ¿verdad? Y la lucha contra insurgentes pues se intensificó, ¿verdad? Especialmente en esta área, ¿verdad? Vamos a ver que ya en Chupol pues vamos a ver testimonios, ¿verdad? Indican que ocurrieron varias masacres por parte del ejército. Asimismo,
ya surgen los escuadrones de la muerte compuestos por militares y paramilitares, ¿verdad? En donde ya llevaban a cabo que acciones extrajudiciales, ya sembraban el terror, ¿verdad? Ya se comienza a articular. Entonces, según el informe de la Comisión del Esclarecimiento, pues asegura de que en esta región, en el área de Chupol, hubieron aproximadamente que 200 personas que asesinadas, ¿verdad? Y también no se cuenta en consideración todavía, no se tomó en consideración las personas desaparecidas, ¿verdad? Pero hubieron personas asesinadas, ¿verdad? Esto incluyen a hombres, niños y de la mayoría eran indígenas. Entonces, vamos a ver que todas las operaciones que se realizan en el área de Chupol, pues serán la quema de sus viviendas, la destrucción de los bienes comunitarios, ¿verdad? Asimismo, vamos a ver que la seguridad, las fuerzas de seguridad establecieron puestos de control, ¿no? Y desarrollaban constantemente ¿qué? Rondas para evitar que la guerrilla entrase, ¿verdad? También hay que hablar de la brutalidad que se manejó, pues, la brutalidad que se manejó en cuanto a las acciones, tanto por la guerrilla, en cuanto a las acciones del ejército. En cuanto a la guerrilla, vemos que el ejército guerrillero de los pobres, pues sus zonas de mayor influencia van a ser en el altiplano, ¿verdad? Asimismo van a trabajar, solo para volviendo a reforzar, ya lo último, trabajar el apoyo de las comunidades, ¿verdad? Ya utilizaban, ya dijimos, utilizaban tácticas, ¿verdad? Tanto políticas, tanto de adoctrinamiento para la causa. Asimismo, hay que mencionar en cuanto al ORPA que hicieron durante el gobierno de Romeo Lucas García, pues ellos se localizaron en el área del suroccidente, ¿verdad? Y ya se enfocaron en qué? En organizar a las comunidades locales, fortalecer sus bases, ¿verdad? Ya sus tácticas iban más allá, ¿verdad? Vimos que habían asesinatos, habían secuestros, también la cúpula empresarial. ¿Y cómo reaccionó Romeo Lucas? Pues ya vimos la política de represión y tierra arrasada, ¿verdad? Entonces, la tierra arrasada ya incluía ¿qué? Ya incluía básicamente acabar con todo. O sea, no importa si ahí se encontraba alguna comunidad y esta comunidad se acusaba de tener nexos con la guerrilla, pues se tenía que acabar, ¿verdad? Entonces, asimismo, la Comisión del Esclarecimiento Histórico menciona que el 91% de las violaciones de los derechos humanos en el gobierno de Romeo Lucas García, bueno, fueron hacia la guerrilla, ¿verdad? O sea, hacia las poblaciones, ¿verdad? Hacia las poblaciones y comunidades, hacia las comunidades también, ¿verdad? Entonces, porque eran constantemente sometidas ¿a qué? A la fuerza. También hay que hablar de las violaciones de los derechos humanos, ya lo vimos, la comunidad internacional pues recriminó estos actos, ¿verdad? Porque son de extrema ¿qué? Brutalidad y las numerosas violencias, ¿verdad? Ya se documentaron casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias. También hay que hablar de lo que ya comienza a formarse, porque ya en los últimos años del gobierno de Romeo Lucas ya comienzan a formarse estas patrullas de autodefensa civil, que después de estas van a tener un papel muy importante dentro del gobierno de Efraín Ríos Montt. Entonces ya comienzan a establecerse dentro de los territorios, a controlar a las comunidades, ¿verdad? Y estas comenzaron a hacer abusos y violaciones, ¿verdad? Si queremos hablar ya de datos específicos, porque es muy interesante que hablemos de datos específicos, según la Comisión del Esclarecimiento Histórico, nos hablan que durante el gobierno de Romeo Lucas, ¿verdad? Hubieron aproximadamente 18,000 desapariciones, ¿verdad? Y asimismo, y el 91%, como les digo, fueron perpetradas por parte del ejército. Asimismo, dentro del gobierno de Romeo Lucas hubieron 333 masacres, ¿verdad? Que ocurrieron del año de 1981 al año de 1983. ¿Y cuáles masacres? Hablamos de la masacre de la embajada, que tuvieron ¿cuántas personas muertas? Les pregunto, ¿cuántas personas muertas hubieron en la masacre de la embajada? 37, 37, exactamente. También otros casos notables en donde se respaldan y hablan de la masacre en el Río Negro, ¿verdad? Que murieron 400 personas. Habla también de las operaciones militares que se realizaron, la operación Ceniza, ¿verdad? Que se ubicaran en las áreas de Ixil, como lo mencionamos, en las áreas de Chupol, Nevac, Cotzal, ¿verdad? Chajul, que fueron todas esas regiones. También la operación Sofía, que fue la que se manifestó en el área de la región del Ixil, ¿verdad? Y que se intensificó en las comunidades indígenas. También vimos el resurgimiento de las patrullas de autodefensa civil y también ya hay que mencionar
el aspecto en cuanto al proceso electoral, porque ya se aproximaba el proceso electoral en el año de 1982, pues se convocan elecciones, ¿verdad? Y nuevamente surge que la desconfianza por en cuanto al tema de la transparencia, porque sabemos que siempre los gobiernos, siempre eran impuestos que los gobiernos, ¿verdad? Entonces se temía nuevamente esa desconfianza y vemos que más ha llegado pues al candidato oficial era Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, ¿verdad? Y bueno, habían otros partidos como Alejandro Maldonado Aguirre, que si usted reconoce la historia, pues él fue presidente cuando decidió renunciar a Otto Pérez Molina, luego el candidato presidencial Mario Sandoval Alarcón también, dentro de estas, también está el candidato presidencial que ya se comenzaba a hablar un poco de Vinicio Cerezo, ¿verdad? Con la democracia cristiana, también hablamos de Guillermo Rodríguez, del Frente Unido Revolucionario, y pues vemos que las elecciones se dan en marzo de 1982 y como dijimos, ¿verdad? La afinidad que tenía el gobierno de Romeo Lucas con Aníbal Guevara, pues desató desconfianza por parte de un sector y que este sector ya comienza a fraguar que un golpe de Estado, ¿verdad? Por hablan la falta de transparencia, la manipulación en los procesos electorales, asimismo amplios sectores de la sociedad, incluidos grupos militares, ya no confiaban. O sea, ya no confiaban en la manera de que se estaban dando que la situación en cuanto al conflicto armado interno, a cómo él estaba desarrollando la política nacional. Entonces, un grupo de jóvenes, ¿verdad? Un grupo de jóvenes reformistas en cuanto a esta situación deciden planear el golpe de Estado, ¿verdad? Y el golpe, pues se concreta en Mariscal Zavala, luego se trasladan ¿a dónde? Se trasladan al Palacio, ¿verdad? Y ahí vemos que en el Palacio Nacional, pues hablan con Romeo Lucas y Romeo Lucas, pues no quería renunciar, pero lo obligan a renunciar y entra al poder que el general Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Y otro de los aspectos es que causó malestar en la crisis económica a la que nos habíamos llevado. Recordemos que esto no era algo reciente, sino que ya se venía dando, pero se reflejó más, ¿verdad? Por la situación, por los altos niveles de violaciones que se estaban dando en cuanto al sentido de los derechos humanos. Había pobreza, había inflación, había desempleo y la mala gestión económica que le había dado el gobierno de Lucas García. Entonces vemos que aquí ya surge Efraín Ríos Montt y Efraín Ríos Montt, pues al tomar el poder, promete un discurso de ¿qué? De una restaurar la paz, de la justicia, ¿verdad? Y asimismo se realiza, ¿verdad? Se forma una junta militar de gobierno con el fin de que pues se hagan transparentes las elecciones y vamos a ver aquí a personajes como Horacio Maldonado, ¿verdad? Que también tuvo que ver con el golpe de Estado y el coronel Francisco Luis Gordillo también, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del golpe de Estado? Pues asimismo, vamos a parar ahí porque ahorita los voy a escuchar a ustedes antes que entrar a hablar acerca del gobierno de Efraín Ríos Montt. ¿Nos quedó claro esa parte del gobierno de Romeo Lucas? Nos vamos a tardar bastante porque considero que son temas que tendríamos que centrarnos por los hechos tan relevantes que hubieron. Bueno, pues a ver, Roberto, creo que Roberto levantó la mano. ¿Y Roberto, lo escucho? Buenas noches, Linda, perdone. ¿Existe alguna evidencia de que alguno de estos miembros del alto mando militar fuera miembro de la Academia de las Américas o alguno fuera enviado por allá? Porque las tácticas que utilizaron me suenan mucho a la escuela de la Academia de las Américas. Pero me estaba hablando de por parte del ejército. Así es, de los altos mandos del ejército. Sí, tengo entendido que se habían practicado ahí, ¿verdad? Y también en la escuela politécnica. Entonces tengo entendido que sí formaban parte o se habían incursionado en academias como esas. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más? Solo perdón, es que estoy tomando agua en lo que ustedes... ¿Claros? ¿Ok? ¿Estamos claros con el gobierno de Romeo Lucas? ¿Sí? Va. Bueno, pues ahora continuemos con ustedes, pues. Vamos a hablar en cuanto a qué pudieron averiguar, porque la lectura que les mandé
en cuanto al gobierno de Romeo Lucas, también era para que usted la efectuara, ¿verdad? Siempre el hecho de tal vez mandársela era para que usted se tomara el tiempo de leerla y para que evaluara los hechos y para que fuéramos más allá. Entonces vamos a hablar en cuanto al sentido del gobierno de Efraín Ríos Montt. ¿Qué lograron encontrar? A ver, cuéntenme, ¿quién quiere participar? Porque al final de cuentas se trata que usted participe y pues yo no lo obligue a participar. Si gusta, podemos participar mi equipo y yo. Roberto, ¿verdad? Así es. Con gusto, Roberto, muchas gracias. Solo no sé si Gaby me pudiese apoyar presentando. Claro, con gusto ahorita presento. Gracias, Roberto. Recordemos que tenemos aproximadamente a 7 minutos para... Ok, no sé si me logra escuchar bien. Sí, le logro escuchar. Sería genial que cuando ustedes hablen, pues enciendan las cámaras, ¿verdad? Porque es lo ideal, ¿verdad? Porque estamos en clase, entonces también sería ideal que ustedes se atrevieran un poquito a encender cámaras, ¿verdad? Yo no los voy no los voy a juzgar ni nada, sino que simplemente es el hecho de que, pues... Ok, solo que ahí sí le quedo mal porque estoy desde mi teléfono y no funciona muy bien. Ok, vamos, pues para los siguientes sí les encargo eso, por favor. Ok, nosotros realizamos un mapa mental. Más que todo nos enfocamos en el área de Ríos Montt. Entre los documentos que usted nos prestó, perdón, menciona que, como usted ya lo decía, se volvían a reformar, por así decirlo, las PAC, que son las patrullas de autodefensa civil. En muchos casos, algunas personas no se atrevían a ser parte de estas porque corrían el riesgo de ser tachados como guerrilleros o podían ser señalados por el ejército entre sus objetivos. Entonces, si bien era una forma en que los ciudadanos buscaban proteger sus comunidades, pues muy bien en este periodo de la historia es como que más perseguido, por así decirlo. Vemos también lo que serían las masacres que usted ya nos mencionaba. Dentro de las masacres, encontramos que fueron como 400 aproximadamente, si no es que más. Como experiencia propia, este mismo equipo participó en una investigación el semestre pasado en lo que fue en la investigación de un antropólogo que trabaja en lo que es el área de recuperar los restos de víctimas del conflicto armado. Vemos que las tácticas que se mencionan, yo creo que parte de los relatos que se mencionan en los libros es como que un poco limitada, pero si nos damos cuenta en las imágenes que se encuentran a veces, vemos que las tácticas militares eran muy atroces. Nos mencionaron muchas veces que se encontraron madres con signos de tortura en la cual se les aperturaba el vientre y se les extraía el bebé. Encontraban partes en las que los hombres adultos eran decapitados o simplemente se les insertaba un machete en la cabeza y se les tiraban las fosas comunes. Dentro de esto también entran los genocidios, las masacres que ocurrieron. En este periodo histórico se enfoca mucho en el Triángulo Ishil. Menciona el documento que las masacres no estaban más que todo enfocadas en un genocidio de la población directamente por motivos étnicos, pero más sin embargo es bien sabido que desde la formación del ejército formal, con Justo Rufino Barrios, las tácticas del ejército han sido básicamente de eliminar la cultura étnica maya. Incluso dentro de ellos, vemos también que ocurrió lo que fue una crisis económica. Guatemala se encontraba en una situación económica difícil, pues el conflicto, si bien la guerra trae beneficios para los proporcionantes de armas, no es lo mismo para la ciudadanía. Ya anteriormente habíamos visto que habían habido protestas en búsqueda de un aumento salarial, pero más sin embargo la crisis no sació en este punto. Ríos Montt surge tras un golpe de estado ocurrido ¿qué era?
Ay, perdón, Eli, que las fechas se me Si extravían. tiene sus notas ahí, no hay problema, las puede leer. Ok, perdone, que fue el golpe que le realizó a Romeo Lucas García el 23 de marzo. En este se forma una junta militar en donde Ríos Montt toma la cabeza. Era muy bien conocido que Ríos Montt era más que todo, en vez de ser un político o expresarse como el típico dictador, utilizaba mucho, en un texto mencionaban que él hablaba como que usted es un predicador, utilizaba mucho a Dios. De hecho, en nuestra presentación se ve una cita en donde dice solamente Dios pone y Dios quita la autoridad. Sí, el Entonces, golpe estado. vemos que él utiliza mucho la temática religiosa para poder justificar sus actos. En muchos de estos casos se ve como que cierta justificación de forma en la que la sociedad conservadora trate de apoyar sus acciones. Desde luego siempre se buscó satanizar lo que sería el movimiento socialista, que es principalmente uno de los motores por los cuales estos dictadores logran como que perpetuar su poder de alguna forma. Y pues en el, ¿qué fue? En el 83 es cuando se le termina su mandato, dado un golpe de estado por Óscar Humberto Mejía Víctores. Y por lo menos nosotros a grosso modo es como tratamos de resumir las páginas de los documentos que usted nos compartió. Tratamos de ser lo más concisos. Ok, muchas gracias, Roberto, perfecto. Exacto, es que recordemos que ese libro es un poco de derecha, entonces al hablar de derecha, el autor evidencia de que no hubo genocidio. Ya vamos a tocar ese tema porque sí lo tengo previsto dentro de los aspectos de Efraín Ríos Montt, pero interesante, ¿verdad? Para ser específicos, 440 masacres fueron durante el gobierno de Efraín Ríos Montt, y exacto, como lo dijo usted, en el área de Lishil, ¿verdad? En Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta Verapaz, que fueron los departamentos donde se desarrolló donde se intensificó, ¿verdad? Vamos a hablar ya del gobierno de Efraín Ríos Montt, y tal y como lo mencionó usted, un poco el fanatismo religioso lo hacía de que en sus discursos mencionara que Dios le había dado la autoridad, ¿verdad? Para poder acabar con cualquier movimiento, pero ya lo vamos a discutir. Muchas gracias, Roberto. Este es el grupo vamos a ver cuál era su grupo, de Gabriela, ¿verdad? Gabriela Michelle Guzmán Soto, ¿verdad? Sí, licenciada. Ok, perfecto, muy bien, qué bueno que mandó a su mejor guerrero, no les quedó mal su mejor guerrero. Vamos pues, ¿quién más quiere compartirme su mapa mental, su mapa conceptual? Para todo, no necesariamente tiene que ser eso, ustedes pueden desarrollar otras formas para poder evidenciar su lectura, ¿verdad? No necesariamente son estas, son como una referencia, si lo quieren hacer. ¿Alguien más? Si no comienzo bueno, si no quieren ustedes, yo voy a comenzar. Vamos con el grupo a ver, Laura, contame, ¿quién de tu grupo podría apoyar a ir? ¿Te podría apoyar? Laura, ¿estás ahí? A ver, el grupo de Laura. Perdón, ¿qué Laura? Es que hay dos Lauras. Laura Muralles, para ser específico. Ok. Gracias, Laura. A ver, Laura Muralles, de tu grupo, ¿a quién elegís para que nos explique acerca de los hallazgos que encontraron? Buenas tardes. Insi va a hablar, Lick. Ok, está bueno. Vamos, pues, Insi. Hola, buenas noches, Lecta. No sé quién de mis compañeros podría hacer favor de compartir. Yo ahorita comparto. Sí, los escucho. Gracias. Ya, se lo estaba esperando que compartiera. Bueno, licenciada, la verdad es que es bastante acertado lo que mi compañero mencionaba hace un momento.
Nosotros cuando platicamos decimos que es como un girmol de todo y por eso generalmente preferimos hacer una lluvia de ideas, porque pues se nos va quedando como pequeños aspectos de todo. Entonces, de hecho, nosotros pues en las características más importantes que destacamos de la lectura, no nos guiamos tanto en tal vez aspectos cronológicos, sino más bien en aspectos como relevantes y los cuales nos han llamado la atención. Entre eso, algo que en lo personal me interesó bastante fue el Plan Victoria del 82. Yo realmente sí, sí había escuchado la cuestión de toda la masacre que había hecho Efraín Riosmont, pero no me había detenido a verlo desde ese punto de vista y específicamente el nombre que tenía y todo, entonces fue bastante impactante para mí ver esto. Prácticamente nosotros colocamos en nuestra lluvia de ideas que el Plan Victoria del 82 fue una primera tentativa de enmarcar la lucha contra insurgente, buscaba cubrir las zonas principales donde había presencia de la guerrilla. Esto, según lo pudimos ver y como lo mencionaba nuestro compañero, específicamente en el área rural, ¿verdad? El gobierno de Ríos Montt se respetaron los derechos humanos. También pudimos ver que no diferenciaba entre objetivo militar y población civil para eliminar a la misma. ¿Cómo se le conoce en sí al Plan Victoria del 82? Es una estrategia militar llevada a cabo por el gobierno de Guatemala durante la presidencia del general Efraín Ríos Montt en 1982. Por eso su nombre, ¿verdad? Este plan fue parte de una serie de operaciones militares que buscaba combatir a las guerrillas insurgentes, creo que lo que mencionábamos anteriormente. También teníamos las armas, otro aspecto, ¿verdad? Las armas, solo el ejército Ríos Montt establece la política de que solamente el ejército tiene la legitimidad para el uso de las mismas, por los que los guerrilleros y paramilitares deben entregarlas, ¿verdad? Esto prácticamente también los deja vulnerables y desde mi punto de vista decía, bueno, es injusto, ¿verdad? Y también tenemos otros aspectos como siempre dentro del mismo gobierno de Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Asume el liderazgo de la Junta de Gobierno el 23 de marzo. También el golpe fue apoyado por ciertos sectores empresariales y de la élite económica. Siempre el fin de esto era estabilizar la economía, entre comillas, ¿verdad?, de la política del país. La población y los grupos opositores temían que se intensificara la represión y al permanecer siempre en un gobierno militarista. Otro de las cuestiones que nosotros tenemos en nuestra lluvia de ideas, ¿verdad? Era una disminución drástica de la guerrilla militar del ejército, pero principalmente el involucramiento de la población civil en tareas de autodefensa. Los grupos insurgentes fueron privados en gran medida de su base de apoyo. Algo que también mencionaba nuestro compañero, definitivamente las masacres, ¿verdad? Durante el gobierno de Ríos Montt se dieron masacres perpetradas por el ejército que han tenido gran repercusión en la sociedad guatemalteca. Y esto me interesaba mucho porque justamente en una clase yo recuerdo que mencionaban que Guatemala eh, no ha podido avanzar muchas veces porque para poder avanzar necesitamos sanar heridas y estas masacres que se vivieron en aquel entonces aún hay muchas, muchas que no se han hecho justicia, ¿verdad? Entonces también podemos ver el golpe a Ríos Montt el 7 de agosto de 1983. La oficialidad del ejército de Guatemala depuso a Ríos Montt, quien no puso resistencia y entregó la presidencia sin convocar a resistencia a sus partidos. Pues para redundar un poco, tenemos también la violación de estos derechos humanos, que fue responsable de graves violaciones. Ríos Montt siempre, gran parte de estas muertes se atribuyeron a las fuerzas del gobierno durante su mandato. También un dato siempre del general Lucas, después de varias horas decide renunciar al cargo que preside, hace saber que entregará el cargo, pero otro militar con el rango de general. Incluso hasta surgió una propuesta de entregar el cargo a su propio hermano, que era Benedicto Lucas. Sin embargo, Benedicto se negó y pues al final esto terminó recayendo en Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Como le decía, licenciada, casi que no nos guiamos como en aspectos cronológicos, sino más bien las ideas que entre todos hemos resaltado en la lectura, también la clase política de la estadía del poder de Ríos Montt, la animadversión de lo mismo. Entonces, cabe resaltar en la lectura el impacto de la masacre que tuvo durante el gobierno de Ríos Montt, ¿verdad, licenciada? Ok, gracias, Cincy, ¿no? Y ese es el objetivo, no es tanto aprenderse datos o fechas, ¿verdad? Es aprenderse, por ejemplo, los lugares, ¿verdad? Aprenderse las masacres, aprenderse
como cosas que nos ayuden a recordar y pues que no sean momentáneas, sino que usted las pueda mantener, ¿no? Al final de cuentas, y cómo todo eso va a influir en, ya cuando analicemos el contexto actual, cómo ha incidido, ¿verdad? O sea, no se trata de memorizar, incluso ustedes pueden estar seguros que el día del examen pueden llevar sus anotaciones. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo siempre lo he dicho, a mí, usted ahí se va a reflejar, cuando se haga el examen se va a, eso no, un examen no va a definir nada, pero usted puede llevar sus anotaciones y si hizo usted su lectura, pues se le va a facilitar realizar las cosas, ¿verdad? Es lo que siempre se lo repito a los jóvenes. ¿Por qué limitarnos con no tener, no? Si tiene si tiene usted sus mapas mentales, si tiene por ahí su lluvia de ideas, eso al final de cuentas le van a ayudar a reforzar lo que se pretende evaluar, ¿verdad? Al final de cuentas. Pero muy bien, gracias, Insi. ¿Alguien más? Una más y ya continuamos. A ver, una persona más. A ver, Stephanie. Vamos, Stephanie. Hola, licenciada. Si gusta, podemos seguir después de este grupo. Pues ahorita no ha levantado la mano. El que lo tiene levantada es Roberto, pero Roberto ya participó. Ah, bueno. Vamos. Entonces, solo si me apoyas, Jackie, en compartir. Gracias. Ya todos pueden observar la presentación de Jackie, ¿verdad? Exactamente, Stephanie. Gracias, Ley. Pues nosotros encontramos distintos hallazgos en el gobierno de Efraín Ríos Montt. Una fue la consolidación del poder, que pues a través del golpe de Estado de 1982 asumió el control total del país, así como consolidándose como un líder tras disolver la Junta del Gobierno, creo que si no estoy mal, en junio del mismo año. Pues esto le permitió a Ríos Montt ejercer un Fíjese, Stephanie, que no sé si soy yo poder o es dictatorial, usted, pero no se le escucha. Generó varias, encontramos el otro contrainsurgente. Permítame, vamos a ver. Solo se le escucha mucha interferencia. ¿Escucha mejor? ¿No? Pues se escucha como interferencia, no sé qué dicen los demás o solo soy yo. ¿Alguien que me ayude? ¿Sí la escuchamos bien o soy yo? Sí se escucha con interferencia. Sí se escucha como interferencia. Porque ustedes me levantan la mano, pero hay que ser claros. O sea, ¿sí la escuchamos bien o no la escuchamos? ¿Ahí cómo me escucha, licenciada? Sí, ya. Vamos, Stephanie. Ya, ok. Bueno, como segundo punto que encontramos de hallazgos fue la campaña contrainsurgente de los derechos humanos, que pues implementó una fuerte campaña Ríos Montt, conocida como el Plan Victoria, que mencionaba el grupo anterior, que también nos llamó bastante la atención, que este Plan Victoria tuvo 82 objetivos y el principal era negar el acceso a la guerrilla, acceso de guerrilla a la población, también recuperar a los guerrilleros para que se rindieran y también eliminar las armas de los que no quisieron deponerla. También vemos la estrategia de tierra arrasada, que implicó numerosas violaciones a los derechos humanos. Estas acciones también pues estuvieron dirigidas para eliminar la guerrilla y las bases de apoyo de la guerrilla. Pues también resultaron varias masacres y los desplazamientos de las comunidades indígenas. También encontramos la apertura política y el Consejo de Estado, que aunque el gobierno pues tenía un carácter dictatorial, se intentaron algunas aperturas políticas como la creación del Consejo de Estado con 34 miembros, si no estoy mal, que pretendían incluir diversos sectores del país. Sin embargo, pues todo este esfuerzo fue boicoteado por los principales partidos políticos, limitando su efectividad y la legitimidad de los mismos. También vimos la moralización y la campaña anticorrupción
pues que se promovió una campaña de moralización bajo el lema no robo, no miento, no abuso, que resultó ser popular entre algunos sectores de la población, que se llevaron a cabo varias acciones contra la corrupción y se tomaron medidas para destituir y enjuiciar a varios funcionarios corruptos, lo cual fue pues bien recibido en ese entonces por la ciudadanía cansada de los abusos, ¿verdad? También encontramos otro hallazgo que era sobre las relaciones exteriores, pues que en el ámbito internacional se intentó mejorar la imagen de Guatemala, ya que estaba muy desprestigiada debido a todas las violaciones de los derechos humanos, y se restablecieron también relaciones diplomáticas con los países como España, y se mejoraron las relaciones tanto con México, Centroamérica y Estados Unidos. También vimos que la guerrilla quedó aislada de la población gracias a la organización de las PAC, que eran patrullas de autodefensa civil, ¿verdad? Que las PAC fueron las que ayudaron a separar a la guerrilla de la población civil. Y como lo mencionaba, que también las violaciones que existieron durante ese gobierno. Listo, licenciado. Muchas gracias, Stephanie. Gracias. Bueno, gracias a los que participamos el día de hoy. Recuérdese, usted esté siempre atento porque puede ser que un día usted aquí decida quién quiere participar, otro día pues ya decidimos esto. Continuando con la misma línea y reforzando pues ya lo que ustedes están diciendo. Voy a compartir, permítanme un segundo. Compartir mi presentación para que podamos seguir viéndola. ¿Ok? Estamos listos. Efectivamente, como ustedes lo mencionaron, ¿verdad? Mencionaron que en un inicio, pues, tal vez las personas tenían una percepción diferente en cuanto a Entre Ríos Montt, ¿verdad? Dijeron, bueno, Entre Ríos Montt también, tal vez el panorama político va a cambiar, va a tratar de elaborar una nueva estrategia en cuanto a ese sentido. Pues, básicamente lo que hace es intensificar más, ¿verdad?, el aspecto de la guerra contra la insurgencia, y efectivamente pues va a desarrollar diferentes políticas, va a desarrollar diferentes reformas, ¿verdad? Ustedes ya lo mencionaron, el Plan Victoria, en donde la estrategia era combatir a quién, a la guerrilla, ¿verdad?, a la insurgencia, ¿verdad? Y este plan pues ya, como lo mencionó Stephanie anteriormente, contaba con 82 estrategias, ¿verdad? En donde hablaba de la tierra arrasada, básicamente que si se sospechaba de algún territorio, de alguna población que apoyara a la guerrilla, pues básicamente destruían todo, mataban a las personas, destruían los cultivos, los animales, todos a modo de que cuando llegara la guerrilla, pues no pudiera encontrar nada, ¿verdad? También se desarrolló aspectos en cuanto al sentido de rastrear y destruir a las fuerzas guerrilleras. También se desarrollaron aldeas modelo, ¿verdad? Si usted fue más allá y no se quedó solo con la lectura, hablaba de las aldeas modelo, en donde implementaron programas, ¿verdad? Programas como fusiles y frijoles, ¿verdad? En donde para eliminar la presencia de la guerrilla, pues básicamente se iban a colocar a quién, a personas, ¿verdad? A militares, también a personas como las PAC, para que estuvieran ahí dentro de esas aldeas y básicamente fortalecieran, ¿verdad? Y volvieran a retomar el control de esas aldeas, ¿verdad? Asimismo, el otro, fusiles y frijoles consistían en que a las personas pues se les iba a suministrar alimento, asimismo se les iba a ayudar en cuanto al sentido del sistema de salud, ¿verdad? Suministrarles alimento, salud, y en cuanto también al tema de la educación, ¿verdad? Entonces fue constante el tema del apoyo para prevenir que se desviaran y que se fueran con la guerrilla, que eso fue uno de los factores que al final de cuentas también influyó. También mencionamos que si bien es cierto, las patrullas habían surgido durante el gobierno de Romeo Lucas, pues ya formaron un papel crucial dentro del gobierno de Efraín Ríos Montt. ¿Por qué? Porque ya van a ser encargadas de colaborar estrechamente con las Fuerzas Armadas, ¿verdad? En este caso con los militares, ya van a ejercer aspectos de vigilancia, aspectos de control, ¿verdad? Asimismo, vamos a ver que van a ser una extensión del ejército, ¿en dónde? En las áreas rurales.
realizando nuevamente, como les menciono, las labores de vigilancia y represión a cualquiera que colaborara con la guerrilla. A ver, ¿alguien levantó la mano? Sí, creo que alguien levantó la mano, pero no sé quién fue. Sí, lo escucho. Solo colocaron un mensaje en Meet, licenciada. Exactamente, como dice Saraí, alimentos para quienes se declaran fieles al gobierno y el uso de las armas para combatir las guerrillas. Exactamente. Entonces, siguiendo con el mismo aspecto, hay que mencionar, ¿verdad? También las funciones, estas sus funciones, pues básicamente que eran responsables de patrullar, ¿verdad? Patrullar en las aldeas, detectar cualquier actividad sospechosa, ¿verdad? También muchos hombres, hay que hablar que aquí ya era obligatorio, ya se obligaba a reclutar a las personas, y los que no querían, pues básicamente los mataban, ¿verdad? También las PAC colaboraban, participaban en redadas, participaban en ejecuciones, ¿verdad? Asimismo, ellos participaban en los actos de violencia, ¿verdad? Como la quema, la destrucción de cultivos, de la propiedad, las ejecuciones, las masacres, en donde básicamente, si hablamos de territorios o lugares en donde se desarrollaron las PACs, pues básicamente vamos a ver, ustedes ya lo hablaron, en el área de Quiché, en el área de Ixil, ¿verdad? Hablaron también en el área de, hay que mencionar en el área de Nevac, en el área de Chajul, en el área de Cotzal, en el área de Huehuetenango, en Santa María Seiché, ¿verdad? También en San Francisco Nintón, ¿verdad? También hay que mencionar esas partes, también en el área de Baja Verapaz, en el área también, en ciertas áreas de Alta Verapaz, también en el área de Chimaltenango, en las áreas de Tecpan. Entonces, vamos a ver, ustedes ya lo mencionaron también, solo hay que estamos reforzando eso, que también las PAC pues fue parte de las violaciones en cuanto a los derechos humanos, ¿verdad? Las torturas, como lo mencionó Roberto, las torturas, las violaciones sexuales en cuanto a las mujeres, las desapariciones forzadas, ¿verdad? Y también hay que hablar de la desintegración del tejido social que se manifestó también, ¿verdad? Pues las relaciones comunitarias se vieron profundamente afectadas, ¿no? Y lo cual provocaron desconfianza, ¿verdad? Y temor entre los habitantes. También hay que mencionar también el aspecto de los principales enfrentamientos que se realizaron, ¿verdad? Vamos a ver las masacres del Plan Sánchez, vamos a ver las masacres del Río Negro, las masacres de San Francisco Nintón, ¿verdad? Cuando habían también otras masacres, como la masacre de las 2 R's, en donde mueren aproximadamente 200 personas. O sea, cuando uno se pone a leer, en su momento vamos a llegar a eso, a leer el informe de la Comisión contra el Esclarecimiento, pues habla de esto, ¿verdad? De las masacres de las 2 R's, en donde se asesinan a 200 personas por el tema de la estrategia de la política de tierra arrasada, ¿verdad? El Plan Sánchez en el año de 1982, que se desarrolla en donde sea una masacre de aproximadamente 250 personas en Baja Verapaz, ¿verdad? También en la Franja Transversal del Norte, la masacre en el Río Negro, en donde mueren 400 indígenas, ¿verdad? De la comunidad maya Achí, si queremos ser más exactos. También las comunidades Ichil, como lo mencionaron ustedes, Quiché, Achí, Cachiquel también, ¿verdad? Esas poblaciones de comunidades mayas que fueron afectadas. Si hablamos también en cuanto a ese sentido, al contabilizar el número de las masacres, ¿verdad? Durante el gobierno de Efraín Ríos Montt, pues la Comisión del Esclarecimiento Histórico nos menciona que fueron aproximadamente 440 masacres, ¿verdad? Y alrededor durante su gobierno, pues desaparecieron 18,000 personas, ¿verdad? Y la mayoría, pues ya vemos que fueron comunidades, pueblos, niños, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, aquí viene la disyuntiva cuando hablábamos en cuanto al sentido de que si hubo o no hubo genocidio, ¿verdad? Y vemos en el libro, no significa que es el libro, solo el libro se los doy como una evidencia de tal vez no solo examinar el punto de izquierda, sino que también examinar otras perspectivas, ¿no? Porque al final de cuentas de eso se trata, ¿verdad? O sea, si vamos a examinar a la Comisión del Esclarecimiento, pues ellos efectivamente mencionan de que sí hubo genocidio, ¿verdad? O sea, si vamos a la Convención para la Prevención del Delito del Genocidio, habla que cualquier acto que sea de lesión grave, sometimiento a una comunidad, arrasar con las personas, violaciones de sus derechos humanos, pues es considerado ¿con qué? Como genocidio, y acabar con las personas específicamente, como lo mencionaba Roberto, lo vemos desde siglos atrás, ¿verdad?
como personas, como presidentes, ¿verdad? Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Que también se le atribuye a ese momento. Entonces, la violencia que se desencadenó durante el gobierno de Efraín Ríos Montt es indiscutible, ¿no? Entonces, se menciona que las comunidades y los pueblos indígenas, pues, efectivamente, fueron arrasadas, ¿verdad? Fueron represivas durante este gobierno. Entonces, cuando hablamos, al hacer el informe, la comisión habla que sí hubo genocidio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay intentos de destrucción, ¿verdad? Específicamente se asigna comunidades, ¿verdad? Comunidades que apoyan a la guerrilla, ¿verdad? También hablan de patrones de violencia en cuanto a ese sentido, porque si hay patrones de violencia específicos, ya lo mencionaron ustedes, torturas, ataques, violaciones, ¿verdad? Desplazamientos forzados. Entonces, cuando llega a la conclusión, ellos dicen, bueno, efectivamente vemos que hay genocidio y principalmente se manejan en el área de Occidente, ¿verdad? En los departamentos de Quiché, en los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz, que son los departamentos en donde verdaderamente pues sufrieron esas consecuencias. Entonces, habla de la responsabilidad, pues, aquí ya mencionan a Ríos Montt, mencionan al gobierno de Romeo Lucas, incluso usted puede ver los juicios que se les hicieron en su momento, ¿verdad? Y específicamente, pues, años después, pues, muere Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Y habla también del aspecto, ¿verdad? De cómo todo esto fue contabilizado, cómo todo esto, pues, los testimonios para llegar a eso de sí, decir sí o no hubo genocidio, pues efectivamente, como lo mencionaron ustedes, ¿verdad? Como lo mencionó Roberto en su momento, antropólogos, ¿verdad? Se encargaron, la REMI, ¿verdad? Se encargó de pues, construir estos hechos, ¿verdad? Pues averiguar, entrevistar a personas sobrevivientes en cuanto a las masacres, en cuanto a los niveles de represión. Entonces también es importante mencionar que todos estos factores, ¿verdad? Pues incidieron en que el gobierno de Efraín Ríos Montt pues se debilitara, y el aspecto del fanatismo religioso, como le decían ustedes, esa retórica moralista en donde pues básicamente él mencionaba de que Dios le había dado la autoridad para poder atacar a toda aquella persona que no hiciera la voluntad de Dios, ¿verdad? Y también vemos cómo semanalmente se hacían discursos o prédicas, ¿verdad? Pero ya con un sentido ajeno, ¿verdad? Porque recordemos que ellos hablaban, los militares, incluso los militares hablaban de la separación de la iglesia del Estado y cómo durante el gobierno de él manipuló, ¿verdad? O sea, justificaba siempre sus acciones basándolas en algo religioso, ¿verdad? También hay que mencionar que el aspecto de la economía, pues porque la economía no varió nada en cuanto al sentido de pasar de Romeo Lucas a pasar al gobierno de Efraín Ríos Montt, pues básicamente lo único que hizo fue exacerbar más el descontento social, ¿no? Y asimismo, pues aumentar los niveles de desempleo, pobreza e inflación, ¿verdad? También hubo descontento, pues como les menciono, ese descontento provocó a que se fraguara nuevamente un golpe de Estado, ¿verdad? Y ellos lo asumían por la falta de pragmatismo que existe, o sea, la falta de pragmatismo y ese enfoque religioso que le daba en cuanto al accionar. Entonces vamos a ver que hay rupturas y desacuerdos políticos en donde ya se dan divisiones, ¿verdad? Dentro del gobierno, en donde criticaban constantemente a la dirección del régimen, ¿no? Entonces ya se da, pues ya decrece el apoyo hacia Efraín Ríos Montt, y vemos que efectivamente, pues Óscar Mejía Víctor, el ministro de Defensa, se encarga de este golpe de Estado y pues no encuentra mayor resistencia. Incluso usted lo ven, si han visto videos, él dice, Dios me puso, Dios me va a quitar, ¿verdad? Entonces, si hablamos de los motivos del golpe, vamos a ver el descontento militar, ¿verdad? Por los aspectos, cómo había reaccionado, el fracaso de las políticas, ¿verdad? El fanatismo religioso, y también las consecuencias del golpe, pues básicamente ya vemos que cuando entra Óscar Mejía Víctores, pues básicamente él ya hace, pues ya trata la apertura democrática, ¿verdad? Asimismo ya permite convocar a elecciones en 1985, ¿verdad? Asimismo ya con el gobierno de él, pues ya se empieza a generar un cambio y una apertura, ¿verdad? La violencia y la represión, pues van a persistir, pero no significa de que se va a intensificar, ¿verdad? Que Óscar Mejía Víctores fuera partidario, ¿verdad? De tales acciones. Entonces, hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Finalizamos con el gobierno de Efraín Ríos Montt. Tratamos de resaltar lo más importante de ambos gobiernos porque no sé si habían llegado ustedes ahí. Pues a mí me corresponde ahorita
desde el gobierno de Romeo Lucas, el gobierno de Efraín Ríos Montt, pues de aquí en adelante ya comienza lo que es prácticamente el curso. No significa que el conflicto armado interno no sea importante, pero para mí sí lo era, que no solo tal vez en el curso pasado, no voy a criticar a nadie porque no estoy en posición de hacerlo, tal vez no fueron suficientes las lecturas o algo así, entonces aquí las tratamos como de reforzar, pero espero que usted las haya efectuado, y si usted puede acceder a los libros, pues cómprelos. Esos libros son súper interesantes. Si usted escuchó el podcast, escúchelo, ¿verdad? Pero de aquí para acá, de aquí para allá, pues ya comenzamos con este tema que son interesantes, ¿verdad? Ya vemos a la apertura democrática, ya vemos los gobiernos de Vinicio Cerezo, ¿verdad? El golpe, vemos ya el Serranazo, vemos ya también Ramiro de León Carpio, vemos también Arzú y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, si no tienen alguna duda, quiero hablarles acerca de la rúbrica, porque mencionábamos acerca de la rúbrica para el viernes, ¿verdad? ¿Claros con esta parte? En su momento les voy a subir las presentaciones y en el examen sí va a entrar esta parte de lo que hablamos del conflicto armado interno, porque para que ustedes lo tomen en consideración, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien más quiere participar? Le doy unos 5 minutos para alguien más que quiera presentar su mapa conceptual. Pues con mucho gusto. A ver, Gladys. Sí, licenciada, solo quería comentar que investigando acerca de Ríos Montt encontré acerca del autor José Arce, que él escribió un poema titulado General y que en tiempos del gobierno de Ríos Montt fue prohibido. No se sabe si exactamente lo escribió para Ríos Montt o en general por todo lo que estaba pasando, no solo en Guatemala, sino en otros países de Centroamérica. Pero sí me pareció interesante que muchos escritores, hombres, como que escribían para unirse a la lucha. Las mujeres lo que hacían era como concientizar el sufrimiento que causaban esos conflictos. Ok, interesante dato, Gladys. Muchas gracias. Gracias, Gladys. ¿Alguien más? Bueno, les voy a compartir pantalla. A ver, Brander, en lo que les comparto la rúbrica. Cuénteme, Brander. Licenciada, mire, muy buenas noches. Yo tengo una duda. ¿Usted qué cree que tanto influyó la Iglesia Católica para la caída de la dictadura de Ríos Montt, ya que Ríos Montt era evangélico, por la influencia, por lo que pasó con él, ¿va? De que afusiló a 6 antes de la venida de él, y él que de venida de Papa Juan Pablo II, y él quería que los perdonara? ¿Qué tanto fue eso, la influencia? Y otra cosa, ¿qué tanto fue porque me contaba alguien que tenía, cuando fueron a sus tierras ahí en Huehuetenango y todo eso, y el ejército entró a matar a su familia, dice que el ejército iba y lo que quería eran los títulos de las grandes parcelas que tenían o sea, la mayoría de campesinos, y quedarse con ellos, y a la fecha ellos lo tienen. O sea, ¿qué tanto fue eso cierto? Bueno, efectivamente, primero hablemos el punto, su primera pregunta. Recordemos que si bien es cierto, la Iglesia Católica, su papel siempre ha sido como cambiar de bando. Pues, hablemos un momento, situemos un momento cuando era Arbenz. Cuando era Arbenz, ellos estaban con la contrainsurgencia, ¿verdad? En ese momento, contra la contrainsurgencia. Luego, más adelante, vamos a ver que ya cuando ocurren los hechos del conflicto armado interno, pues ellos ya toman una posición, ¿verdad? Y al tomar esa posición, pues vamos a ver que ellos ya apoyan a la guerrilla, ¿verdad? Ya se forma un papel, la guerrilla ya toma un liderazgo, un papel, ¿con quién? Con la guerrilla, ¿verdad? Incluso vamos a ver a personajes, a líderes, a padres, ¿verdad? En donde ya hacen ese adoctrinamiento a las comunidades o a los campesinos, porque lo mencionan, o sea, lo mencionan en la lectura y lo mencionan también otras lecturas, en donde ya se hace el adoctrinamiento, dicen, bueno, ustedes tienen que unírsele a la guerrilla porque ellos están luchando por la causa. O sea, ya empieza esa ideologización, ¿verdad? Incluso también ellos comienzan también ¿a qué? Básicamente a extender su apoyo, ¿verdad? Y también indirectamente, recordemos, el otro punto que usted está hablando es que es cierto, si bien vemos desde la colonia, desde los primeros gobiernos, estamos hablando del gobierno de Mariano Gálvez, sabemos que durante la colonia, ¿verdad?, se le dieron muchas tierras, y estas tierras
pues eran productivas, eran fértiles, ¿verdad? Se las dieron a quienes, a la Iglesia Católica. Entonces, cuando vinieron todas estas reformas liberales, ¿verdad? Entraba Mariano Gálvez, luego que entró Mariano Gálvez les quitó todas las tierras, ¿verdad? Y se las dio a las personas para que las trabajaran. Luego ya entró Rafael Carrera, le vuelve a dar el papel preponderante a la Iglesia Católica. Luego ya vienen otra vez la reforma liberal, ¿verdad? Y ya les quitan las tierras. Entonces la Iglesia Católica siempre se les fue, bueno, les fue quitada las tierras, pues es su segunda pregunta en cuanto a ese sentido. Les iban quitando las tierras y indirectamente ellos intentaban reclamarlas. En su momento las intentaron reclamar, ¿verdad? Pero habían gobiernos afines en donde se las volvían a dar, ¿verdad? Y efectivamente, usted cuando ve el gobierno de Jacobo Arbenz, ¿verdad? Y el gobierno anterior a este, Arévalo, pues efectivamente la Iglesia Católica tenía tierras, ¿verdad? Pero se las expropian y pues las dan para a los campesinos, ¿verdad? Entonces, su duda en cuanto a ese sentido es que si tuvo influencia, sí tuvo influencia, ¿verdad? Incluso vamos a ver que cuando ya se hacen las discusiones de los acuerdos de paz, se menciona el nombre de Monseñor Gerardi, ¿verdad? Que tuvo cierta afinidad en algunas comunidades en las áreas de Occidente, ¿verdad? Entonces, no sé si le dejo clara a su pregunta, Brander. Brander, ¿está por ahí, Roberto? En lo que Brander nos responde, Roberto. Sí, licenciada, gracias. Roberto. Licenciada, aprovechando que Brander tocó el tema de la iglesia, bueno, tal vez no es la iglesia, pero me surge, dado el cambio de paradigma de Estados Unidos con respecto a su política exterior en esta parte del mundo, ¿usted cree que esto influenció a que se buscara como que, porque, ¿cómo le explico? En esta parte de la historia, si bien fue la más violenta, también se podría decir de que con la caída de Ríos Montt, se podría dar como que la ventana de negociación para que comenzara todo esto y los acuerdos de paz. ¿Considera que la caída de Ríos Montt, el cambio de paradigma norteamericano con respecto a la relación con Latinoamérica, influenció bastante para que se comenzaran a dar los primeros pasos para el fin del conflicto, tanto con nosotros como con el resto de Centroamérica? Sí, efectivamente, pues recordemos que incluso si hemos leído, ¿verdad? Citando a varios autores, ¿verdad? Ellos han hecho, ¿verdad? Y han evidenciado que efectivamente Guatemala, recordemos que los gobiernos de Estados Unidos pues nos proveían armas, recuérdense eso, armas, municiones, nos proveían incluso, ¿qué? Material, nos proveían incluso aviones a los militares, ¿verdad? Entonces cuando ya se implementó, cuando Jimmy Carter implementa esta nueva política enfocada en los derechos humanos, pues ya comienza eso, ya comienza la presión internacional e incluso cuando ustedes ven más adelante en el momento de la reconciliación, Estados Unidos evidencia que ellos tuvieron la culpa, que ellos asumen la culpa en el momento cuando se derrocó a Arbenz y ellos tomaron ese papel, o sea, ese papel pues básicamente hacer actos violentos, de reprimir a todos esos movimientos que estaban surgiendo en cuanto al comunismo. Entonces sí tiene incidencia, sí tiene el paradigma de la política, incidió en que básicamente el gobierno de Efraín Ríos Montt también decayera, ¿verdad? No sé si responde a su pregunta, Roberto. Gracias, licenciada. Ok, es un placer. Si no hay nadie más, pues vamos con la rúbrica. Pues. Ya hablamos acerca del día sábado, ¿verdad? Aquí les dejo la rúbrica, se las voy a dejar porque creo que un compañerito de ustedes iba a ir, pero aprovechemosla en leer. Y tengo que hacer la rúbrica para las personas que no van a ir, pero ahorita porque su compañero me dijo que mañana iba a ir, entonces sacamos las prioridades. Entonces usted puede observar ahí cuál es la rúbrica. Bueno, vemos que para que usted evidencie su participación, entonces usted va a hacer solo un videíto, ¿verdad? Los que no vayan a ir tienen que hacer les voy a dejar hacer un informe, un ensayo, tal vez un ensayo y un video, ¿verdad? Para que valga 5 puntos. Entonces, a los que vamos a ir, efectivamente tienen que hacer, ¿qué deben de tomar en consideración? Pues tienen que hacer un video, ustedes deciden en qué plataforma hacerlo, pues si ustedes quieren hacer transiciones, si saben hacer transiciones, si usan la tecnología, pues hay que aprovecharla, ¿verdad? Hay que aprovecharla y máximo en este curso. Entonces vamos a ver un breve resumen, ustedes tienen que relatar un breve resumen de lo aprendido durante la visita, pueden haber reflexiones personales en cuanto al sentido de la memoria histórica, pueden tomar elementos creativos, ¿verdad? En cuanto a música, efectos especiales, ¿verdad?
y que vayan a enriquecer el mensaje del video. El video puede durar de 1 a 3 minutos, por favor, tomemos en consideración eso, de 1 a 3 minutos. Y los videos pues van a subirse en la plataforma y deben cumplir con la fecha límite establecida. ¿Qué voy a calificar? Pues básicamente voy a calificar creatividad y originalidad. Ay, ahí se me pasó 2, sí, perdónenme. Voy a considerar claridad y coherencia, engagement y presentación, ¿verdad? Que el video pues sea atractivo. Y vamos a darle un valor de 5 puntos. Entonces, para el mejor video, ¿verdad? El mejor video recibirá un beneficio adicional el día del primer examen parcial. El examen parcial va a tener un privilegio, así que esfuércese, no les voy a decir qué es, pero esfuércese el privilegio. Y pueden hacer grupos, ¿verdad? Los grupos pueden ser de 3 a 5 participantes, no más. No me vaya a hacer ni 2. Bueno, pueden hacerlo, si ustedes quieren hacerlo en una persona, está bien. Entonces, de 3 a 5 participantes, y esperemos que la actividad pues nos pueda enriquecer. A ver, ¿alguien levantó la mano? Roberto. Sí, perdón, licenciada, que otra vez. No se preocupe, Disculpe, Roberto. fíjese que yo por temas laborales, según tengo entendido, la actividad va a ser el sábado, ¿no? Ajá, el sábado. Yo por temas laborales me encuentro. No se le escucha a Roberto, se le fue. Roberto. Se fue Roberto. Roberto, ¿está por ahí? Ok, va. Si no está Roberto, ¿nos quedó claros? A los demás, Roberto, cuando regresen nos platica. Tomen en consideración eso. Vaya planificando, por favor, tome notas, ¿verdad? De lo que hablan, así van haciendo ustedes algún su script y listo. ¿Alguna duda, jóvenes? Lectura, sí va a haber lectura para el viernes. Así que tómenlo en consideración. A ver. Perdone, yo sé que usted dijo que de 3 a 5 personas, ¿podrían ser solo parejas? Sí, tomémosle de 1 a 5, sí, de 1 a 5, si quieren, ¿verdad? De 1 a 5. Gracias. Pero si es uno, solo uno se va a llevar el privilegio. Entonces, si solo una persona lo hizo lo más creativo posible, pues solo una persona va a ser la beneficiada. El objetivo era ese, ¿va? Pero ahí ustedes. A ver, ¿claros con esta parte? Ahorita les voy a habilitar el espacio para que pueda. La hora de la actividad ya la dijimos, Chesley, la vuelvo a repetir. Mencionamos que la actividad iba a ser el sábado a las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde, ¿verdad? Si usted tal vez no estuvo en las sesiones anteriores, hablamos de, les voy a hacer atento recordatorio, ¿verdad? De 2 a 4 de la tarde en la Casa de la Memoria, que está como a 2 cuadras del Palacio, ¿verdad? Ahí nos van a esperar, por favor, llegue un poquito antes para que entremos todos juntos y no vayan a entrar así, sino que sea puntual, ¿verdad? Sea puntual unos 15 minutos antes, si puede, o 20 para tomar asistencia y listo, ¿verdad? Solo los que vayamos, pues pueden hacer esto, los que no van a ir, pues también les voy a dejar una tarea, ¿verdad? Este proyecto cuesta 5 puntos, ¿verdad? Lo puse, todavía pude rectificar en el programa y le di un valor de 5 puntos, entonces los que no vayan, pues voy a hacerle la rúbrica y se la subo también, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Claro? ¿Todo claro? Sí, Lick. Bueno, yo vivo muy lejos, entonces pues no puedo ir. No hay problema. Ok, muchas gracias por el poema, Mirna. Con tu espada marcarás el destino, mi general, tus soldados te siguen. Con el fuego en sus almas que no mienten, tú eres la fuerza, mi general. Muy bien. ¿Claros? Va, nos vemos la próxima sesión, que es el viernes, ¿verdad?